Tenemos un expediente, como algunos medios de comunicación, que realmente llama mucho la atención y a la preocupación. Algunos medios hace unas 2 semanas hablaron con pinzas de este tema, pero no mostraron ninguna documentación que avale lo que se dice aquí. Nosotros precisamente lo que vamos a hacer es enseñar la documentación existente en esta denuncia. Vamos a tratar de hablar con la persona que es acusada de todo esto, a ver si nos quiere dar una entrevista para que aclare cada uno de los puntos establecidos aquí. En las pasadas elecciones, uno de los resultados más sorprendentes es el 1.36% de los votos obtenidos por Roque Espaillat, candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, quedando en cuarto lugar como el primero también de los partidos minoritarios. Esta votación fue superada por el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, claro, con un abismo grandísimo entre una votación y la otra, lo que mueve a preocupación debido a un cuestionable pasado con acusaciones que van desde estafa hasta la que más ha sido concitado la atención, la que ha tenido más atención de los medios de comunicación, y fue la exigencia que le hizo el presidente de su partido, Ramfis Domínguez Trujillo, de $750,000 si obtenía el 1% de los votos. Realmente un verdadero negocio, eso está mucho más que claro. Pero la acusación más grave, la más grave, y es la que nosotros queremos puntualizar, ha sido tratado de manera muy superficial. Nos referimos a la denuncia de abuso sexual a su propio hijo menor de edad. En ese momento, en el 2008, solo tenía 6 años, la cual vamos a conocer, como acabo de decir, con mayor profundidad. En este trabajo no pretendemos revivir el dolor de la víctima, la de su mamá, pero sí dar a conocer este lado del cobrador, como se denomina. Lo irónico es que este candidato fue uno de los recomendados por la plataforma Vota Bien de la Iglesia Católica, un proyecto conservador que promueve la elección democrática de candidatos con valores éticos, morales, cívicos y cristianos, entre comillas, para que vean ustedes. Pero como verán a continuación, su accionar parece ser diametralmente opuesto a estos valores. Comencemos con el expediente. El señor Roque Alejandro Espaillat Tavares presenta antecedentes delictivos que abarcan acusaciones en su contra desde incesto hasta estafas millonarias. En el 2008 fue investigado por el Ministerio Público por cometer actos de incesto al agredir sexualmente a su hijo biológico de 6 años. En el expediente, que consta en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, exigen pruebas y documentos que indican que el padre agredía sexualmente al menor cuando éste se encontraba de visita en su casa. Nosotros aquí en el expediente se es bastante explícito de lo que le hacía al menor, pero por consideración al hoy joven ya pasó esta etapa y se encuentra, ya es un joven de 21 años y de su familia, no vamos a poner esas partes engorrosas de la forma en que hacía juegos sexuales con su hijo. En la primera evaluación psicológica, la madre explicó en su evaluación que su hijo se tornaba irritable, agresivo y distante cuando regresaba de las visitas de fin de semana que hacía a la casa de su papá. También le preocupaba algunos comentarios que había hecho el niño sobre juegos, entre comillas, que realizaba con su padre, los cuales incluyen, y los vamos a sacar, los comentarios. Estos comentarios también los hizo el menor de manera individual a su niñera, según el expediente. En la evaluación con el menor se estableció que las historias tienen apego a la realidad, resultaron coherentes, propio de niño inteligente, crítico y analítico, y referente a la situación en su hogar materno, se siente amado y seguro en la relación con la mamá. En estas pruebas se concluye que es imprescindible investigar a profundidad la posibilidad de que el menor esté siendo molestado sexualmente por el padre, dado los resultados de los tests aplicados y a los comentarios espontáneos del menor sobre juegos sexuales practicados con su papá,
a los que considera como muy feos, pero que los permite porque es su padre. Y precisamente aquí tenemos la sentencia mediante el oficio número 0127 de fecha 16 de diciembre de 2008, realizado por la magistrada María Martínez Malagón, juez presidente de la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago. Se solicita la evaluación al menor de edad, así como al padre Roque Alejandro Espaillat Tavares. Aquí tenemos la sentencia de la magistrada y también un interrogatorio que se le hizo al menor, donde establece, entre otras cosas, lo siguiente. Cuando se le pregunta si ha visto a su papá Roque enojado, dice sí. La jueza le pregunta ¿dónde? En la casa de mi abuelo. Él es muy malo. Y en la sentencia de la jueza se establece, en el segundo párrafo, que se ordena la evaluación del niño, el nombre borrado, con la licenciada Rafaela Burgos en el Instituto de Familia de Santo Domingo a fin de determinar posible abuso sexual por parte de Roque Alejandro Espaillat. Evaluación a Roque y evaluación también a la mamá. También en esta sentencia, lo primero que falla es que hay un régimen de visitas en la casa de los abuelos maternos y que nunca puede estar solo el niño. Todo esto en lo que se investiga la denuncia por parte del Ministerio Público. En fecha 17 de abril del 2009, el Instituto de la Familia realizó la evaluación psicológica a Roque Alejandro Espaillat Tavares, arrojando que muestra indicadores de agresividad, inestabilidad, rechazo, tendencias regresivas, menosprecio propio, así como desorden en el aspecto sexual. De igual forma, se concluye que a nivel de evaluaciones objetivas y proyectivas, este revela un potencial psicopatológico en las áreas de su personalidad, conductas sociales, sexuales, con tendencias a regresión, agresividad, conflicto sexual, haciendo especial énfasis en su actitud defensiva para mantener una apariencia de normalidad. Y eso está firmado por 4 profesionales. La licenciada Luz María Cortázar, directora ejecutiva, terapeuta familiar, la doctora María Domínguez, psiquiatra, la licenciada Rafaela Burgos, asesora, y la licenciada María Núñez, evaluadora. Usted me ha devuelto la esperanza y voy a ir a votar por usted. Pero no me falle. Entonces, eso te dice a ti que esta propuesta ha ido calando en la parte sana y decente del país, del centro del país. Si este caso se hubiera llevado a la justicia, consultamos a un especialista para que nos diga si se demostrara de que esto fue así como estableció el niño y como los psicólogos en sus diferentes tests y exámenes han determinado de que el niño se siente afectado por una situación que no domina, ¿cuál habría sido la condena? Muy bien, el incesto es una conducta que se entiende como un delito de carácter sexual. Y para poder condenar a una persona por este delito es necesario probar que ocurrió un acto de naturaleza sexual, que quien ejecutó ese acto fue una persona mayor de edad, en perjuicio de una persona menor de edad, y que entre el autor de ese hecho y su víctima existe un lazo de parentesco o de afinidad. Tiene una pena de 20 años de prisión. Muchas gracias. Tenemos en directo al abogado que tuvo el caso, el doctor José Lorenzo. Muy buenas noches. Licenciado Lorenzo, me gustaría saber si usted puede confirmar de que ciertamente estos papeles que yo acabo de mencionar son papeles de una investigación que se hizo y de sentencias que hubo en el caso del abuso a este menor de 6 años. Efectivamente, esos documentos que tú me has mostrado son documentos que conozco, que tengo en mi despacho y tienen que ver con ese proceso que se conoció aproximadamente 2008, 2009 en la Procuraduría Fiscal de Santiago. ¿Cuál fue el final del proceso? ¿En qué terminó? El proceso fue sobreseído como consecuencia de una recomendación fundamentalmente de la terapeuta, la psicóloga que manejó el caso y entendió que no era necesario, que no era prudente
que él fuera expuesto a lo que implicaba la judicialización del mismo. Y por eso se optó por no proseguirlo. Entiendo que esa fue la decisión también que adoptó la Fiscalía más luego. Pero él no apeló a la decisión de la jueza donde se ordenaba días exclusivos, horas exclusivas y que siempre el niño tenía que estar acompañado en la casa de sus abuelos maternos. ¿Qué pasó con esa apelación si la hubo? No, Nuria, lo que sucedió fue que después que se presentó la denuncia y la querella que se presentó varios meses después para el 2009, presentó una demanda en regularización de régimen de visita, es decir, para poder establecer cómo podía acceder a compartir con el menor. Eso no se llegó tampoco a conocer en los tribunales y nosotros no tenemos conocimiento de que se haya producido ninguna sentencia de primer grado ni tampoco ninguna apelación de ninguna de las partes. Se está hablando de que se llegó a un acuerdo económico y por eso no se siguió el proceso en la justicia. Es totalmente falso esa versión que ha circulado. Ni la madre, ni sus familiares, ni el menor, ni mucho menos tampoco nosotros, los abogados que le asistimos en ese proceso, recibimos absolutamente nada económicamente hablando. El propósito de ella, y nosotros apoyamos desde el punto de vista legal esa iniciativa, era simplemente garantizar la mayor dignidad y que ese caso fuera esclarecido en la instancia que estaba apoderada, que era la Fiscalía. Pero nunca me dio el pago de nada, ni para ella, ni para el menor, ni mucho menos para nosotros los abogados. ¿Por qué se desistió? ¿Por qué desistió a él en seguir el curso legal? Ya sabemos que la madre lo hizo por la opinión de la psicóloga, que no era conveniente para el menor, pero él, ¿por qué no siguió? No me explico, tal vez por el hecho de que hubo una serie de informes de las psicólogas que evaluaron el caso y optó por no proseguir compartiendo con el menor y tal vez por esa razón tampoco le interesó proseguir ventilándolo ante el Tribunal de Menores que lo había hecho inicialmente. Muchas gracias, doctor. Esto nos da validez en esto que acabamos de presentar, que como quiera nosotros ya habíamos investigado de que ciertamente esta investigación se realizó y que estos estudios también se realizaron. Por supuesto, esto ha sido negado por todo el tiempo por el señor Roque Espaillat y uno se pregunta qué necesidad tendría un niño de 6 años de mentir con lujos de detalles de los juegos sexuales de su padre. Pero aparte de esto, que ya de por sí solo es suficiente para poner en cuestionamiento al que fuera candidato a la presidencia por el Partido Esperanza Democrática, hemos tenido acceso a documentos que lo involucran en situaciones legales de demandas, cheques sin fondo, fullerías de índole empresariales que lo han enfrentado a demandas y sentencias judiciales. En su propuesta de gobierno establece, entre otras cosas, préstamos bancarios avalados por el Estado para impulsar desarrollos de empresas de interés social, como lo sabe muy bien, ya que fue beneficiario de un préstamo con garantía estatal por más de 15 millones de pesos que nunca pagó. En el año 2008, utilizando la empresa local de Zona Franca Toller Enterprise, que es de su propiedad, mediante la ley 174-07, para la emisión de un aval financiero como garantía a los préstamos otorgados por los bancos comerciales a las empresas de las zonas francas, fue beneficiario por parte del Banco León de un préstamo por un monto de $450,000, que pasó a deuda pública según este documento de la Dirección de Crédito Público, donde establece que de los 32 préstamos otorgados por la banca privada, el Estado como garante asumió el pago de 564.6 millones de pesos. Y de estos 32 préstamos otorgados, 31 pasaron a deuda pública. En este listado de empresas se puede leer claramente Toller Enterprises. La pregunta es, ¿habrá Roque Espaillat pagado los 17 millones de pesos que debe al Estado? Con esta misma empresa, en 2010, estafó la compañía multinacional Eaton House Inc. con más de $1 millón, quienes iniciaron en su contra varios procesos judiciales en la justicia local, pero con una serie de engaños logró quedarse con todo.
El candidato también es accionista y en algunos gerentes de las empresas importadoras de vehículos usados, Busan Auto Import SRL y España Comercial, donde es accionista, las cuales fueron investigadas en fecha 22 de agosto del 2018 por la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia, mediante la resolución número 053-2018, por actos de competencia desleal por la violación a la Ley General de Defensa de la Competencia, donde un grupo de empresas, entre ellas 2 de él, importaron vehículos con más de 5 años entre los años 2017 y 2018, cosa que prohibía la ley. Hay otros casos que estamos confirmando como supuestas estafas y cheques sin fondos, entre otras fechorías. Como pueden ver, este señor, que es médico de profesión, dice haber sido profesor en la universidad, vivió en Corea del Sur por 10 años y ahora fue candidato a la presidencia asalariado bajo contrato. Un individuo con mucha cola que pisar y además con una pregunta que debió respondernos si hubiera aceptado nuestra petición. Alguien tiene que asumir la tarea de cobrar esa factura que ha estado pendiente durante tantos años. Pero ¿quién le cobra a usted todo lo que debe? El daño que ha inferido a su propio hijo, los engaños y trampas que ha hecho. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.